Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que pervierte su corazón, vana es su religión. El pecado de la lengua es un estorbo, un impedimento en el amor a Dios y al prójimo, que es la base de la religión. No hay santidad si no se sujeta el caballo salvaje de la lengua. No hay camino hacia la verdad si la lengua destruye la unión que el amor produce entre las personas. Por el pecado de lengua, muchos males vienen a las personas, muchas enfermedades, muchas contrariedades, hasta se acorta la vida, hasta Dios deja de dar su providencia, como les pasó a San Bernardo y los suyos, que no venían para comer, no tenían que comer. ¿Y por qué? Por un pecado en la comunidad. Porque la obra de la lengua es muerte, no es vida, pone muerte, pone separación, pone odio. Y allí donde la lengua no se sujeta, se levantan tempestades entre las personas, juicios, y se rompen vínculos con el Señor y con el prójimo. Como dice Santiago, la lengua es como un fuego, un mundo de maldad que encendida por el infierno prende fuego a todo el curso de la vida. Y dice Proverbios, el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado, la ira del Señor. Cuando hay pecado de lengua está la ira del Señor, ahí como le pasó a María cuando murmuró de Moisés. Enseguida la ira del Señor se encendió contra María y contra Aarón, y María quedó leprosa por el pecado de lengua. Donde está el pecado de lengua no está la vida religiosa, no está, vana es esa oración, vana es esa religión. Hay muchas almas que hacen su oración y después se van al trabajo o se van al mundo y empiezan a criticar a todo el mundo, al jefe y a las demás personas. Vana es esa oración que hicieron al principio de su jornada. Vana es esa religión porque no les ayuda a quitar el pecado de lengua. Y se puede pecar con la lengua de muchas maneras. No solamente con las críticas, con las calumnias, con las difamaciones, también la queja, quejarse del otro y molestarse por lo que hace o dice el otro, es un pecado de lengua. Uno se puede quejar en el interior como en el exterior. La queja interior, aunque después no se diga, es también pecado de lengua. El Señor en la cruz no se quejó de nada, ni siquiera de un dolor. Supo aguantar, supo dominar la lengua, el espíritu de lengua. Dominar las pasiones sin dominar la mente,
Si la mente está trabajando, siempre va a haber un pecado de lengua, siempre. Cuando la mente está tranquila, la lengua está tranquilita. Cuando la mente no está tranquila, sino que anda ahí en juicios, en pensamientos, en recuerdos, hay pecado de lengua. Y donde hay pecado de lengua, se levanta la ira del Señor. Se levanta su castigo. El hombre perverso, dice Proverbios, provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calman las contiendas. Son muchas de las personas en el mundo que se presentan como santas porque tienen grandes títulos universitarios y son estimados a los ojos de los hombres, son importantes y conocidas en el mundo, las escuchan, las siguen muchos, pero debido a que en ellas hay nula o poca humildad, la religión que practican es vana. Las virtudes que representan esas personas son falsas, porque el que se cree algo está en el pecado de murmuración, está en su amor propio. El pecado de murmuración viene del amor propio. Y entonces pongo mi amor propio por encima del amor a Dios y del amor al prójimo. Y me creo algo ante los demás porque tengo un título o tengo inteligencia o porque sé algo o porque puedo algo o porque he inventado algo. El pecado de murmuración, el pecado de lengua viene del amor propio, viene directo del amor propio. Viven en la hipocresía, viven en la mentira, viven engañadas a sí mismas, creyéndose algo, cuando la base de la vida espiritual está en la humildad, en la santa humildad. Nada se es ni ante Dios ni ante los demás, no somos nada. En la nada es cuando Dios obra y da valor a lo que somos y a lo que obramos en la vida. Pero Dios no puede obrar allí donde la persona se cree algo. Y el que murmura se hace juez del otro. Y cree que está por encima del otro y es un juez, lo juzga. Se cree algo porque entiende algo, porque tiene un conocimiento. El que está con Dios solamente busca la voluntad de Dios, no busca su voluntad humana. En la santidad no hay mezcla de voluntades. O se persigue solamente lo que Dios quiere y como Dios lo quiere y cuando Dios lo quiere, o perseguimos nuestros amores propios, nuestros quereres y por eso nos dedicamos a juzgarlo todo, a criticarlo todo. Y empezamos a quejarnos de los demás, a molestarnos por lo que dicen o hacen y les criticamos hasta cualquier cosa, cómo visten, cómo piensan, cómo son, qué hacen. Y se les saca la burla y el sarcasmo, que es también otro pecado de lengua. Los chistes que hay por ahí sobre los demás son pecado de lengua.
Tanto la queja como la burla, como el sarcasmo, como los chistes son pecados de lengua. No solamente es la murmuración, no solamente es la difamación. Para que la religión no sea vana, hemos leído en Santiago, poned en práctica la palabra de Dios y no os contentéis con oírla, porque quien la oye y no la practica es hombre que se olvida de lo que oye, de lo que lee, es hombre que está en sus pensamientos, en sus planes de vida, pero no es hombre de oración, no es hombre de Dios, porque no obra la verdad de lo que está leyendo, la verdad de la palabra en su vida. Solo obra aquello que él considera verdad en su mente, en su forma de entender la vida o entender la religión o entender la iglesia. Y esa clase de obra trae consigo una vida en la que nunca se sale del pecado, ni se reparan convenientemente los pecados anteriores de la vida, porque no pongo por obra la palabra que escucho o que leo. Siempre las almas escuchan la palabra de Dios o la leen y después vuelven a sus pensamientos, a sus formas de pensar, de razonar, de ver. Y entonces nunca avanzan. Su religión es vana, su oración es vana, porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Hay que poner en práctica lo que Dios dice. Si Dios dice que hay que dejar a la familia y dejar en paz a la familia con sus pecados, hay que dejar en paz. No hay que querer ser redentores de la familia. Ya Dios sabrá cómo salvar a la familia. Jesús es la verdad. Toda verdad, ya sea humana, natural, lógica, científica, filosófica, teológica, metafísica, toda verdad viene de Él. Quien cree en Jesús, en su palabra, vive en la luz de Dios. Quien no cree en su palabra, quien manipula, tergiversa, interpreta su palabra, vive en las tinieblas de Satanás. Para que la verdad humana, la verdad científica, la verdad religiosa, la verdad metafísica, sea una verdad auténtica, tiene que proceder de la palabra de Dios. Si procede de lo que yo pienso, ya no es una verdad buena. Jesús es la verdad, toda verdad viene de Él. Y por eso para tener una verdad científica debo estar en oración, ponerme en oración, vivir en ayuno, en mortificación, en penitencia, y alcanzo una ciencia verdadera, una verdad científica o una verdad filosófica o una verdad teológica. Pero si voy buscando mi filosofía, mi teología o mi ciencia, sin la oración, esa verdad científica que alcanzo no vale nada. Es fruto solamente de mi pensar porque no creo en la palabra. Y creer en la palabra es obrar la palabra. No solamente es tenerla aquí en la cabeza, hay que obrarla. La verdad que es Jesús, que viene de Jesús,
no tiene fronteras, no se puede limitar, poner condicionamientos, medirla y fundirla para hacer un molde a la medida de cada uno. Jesús es la verdad divina, no puedes hacer un molde de esa verdad divina, porque te sobrepasa, no la puedes meter en tu cabeza. Para entenderla tienes que salir de tu mente. Y entonces entras en profundidad en ella. Porque la verdad no tiene fronteras, no tiene límites. No puedes limitarla. No se abaja la verdad que viene de Jesús a una forma de pensamiento humano, porque si se abaja, ahí comienzan las ideologías, las líneas teológicas, las líneas filosóficas, y cada uno sigue una línea, pero no sigue la verdad, porque limite la verdad que es Jesús, que es una persona divina. La verdad no tiene fronteras, rompe cualquier forma de pensamiento, cualquier mentalidad hecha, creada por el hombre. La verdad que viene de Jesús hace cambiar mi forma de pensar, produce un pensamiento nuevo, espiritual, divino, que lleva a la verdadera vida, porque es amor. Por eso dice Jesús, cambiad de mentalidad. No os quedéis en vuestra forma de ver las cosas, en vuestros juicios propios. Porque la verdad que viene de Jesús, la verdad que es Jesús, me cambia mi forma de pensar. Y si no te cambia la forma de pensar, es que tu oración es vana, tu religión es vana. Lees la palabra y como no la obras, vuelves a tus ideas. Oración vana. La palabra te tiene que cambiar tu forma de pensar. Porque la verdad que es Jesús no tiene límites, no tiene fronteras. No puedes fundirla en un molde, que es el problema de muchos, que han hecho de la religión un molde, una ideología. Entonces después van a la política con su ideología, pero no van por la verdad, buscando la verdad y obrando la verdad. Luchan por sus ideas, por su patriotismo o por la forma como ellos entienden la patria o la nación o la política, pero no luchan por la verdad, no luchan por Cristo, ni en la política, ni en la filosofía, ni en la cultura, ni en el arte, ni en nada. Han hecho y son almas que rezan, que tienen oración y que hacen penitencia, hacen su oración y después en la práctica no obran la palabra, sino que obran sus pensamientos, lo que ellos entienden que es bueno o que es la verdad. Para que la religión no sea vana, poned en práctica la palabra de Dios. Son muchas las personas en el mundo que se presentan como santas porque tienen grandes títulos. Han estudiado mucho o tienen poder, tienen dinero. Y después su religión, las virtudes que dicen que representan, no representan nada. Porque no obran la palabra, obran sus palabras humanas. El hombre que solamente se fía de lo que razona, no está en la verdad.
no está en la luz de Dios, porque la verdad proviene de la fe. La verdad no proviene de tu mente. Y para tener la fe, tu mente debe obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios tienes que salir de tus juicios, de tus opiniones, de tus puntos de vista. Porque si no, no puedes obedecer a Dios y no puedes obrar la palabra. No es el pensar humano lo que da la verdad. Si el pensar humano da una verdad verdadera, es porque ese hombre hace oración, se somete a Dios y por tanto forma una verdad científica o filosófica o humana que se puede seguir. La verdad racional es válida si procede de la fe, de la obediencia de la mente del hombre a Dios, del sometimiento de la voluntad humana a Dios. Si el hombre no obedece a Dios, si no vive en fe, sus verdades racionales aplastan su vida, la carcomen y construyen esas verdades racionales un camino de piedras y de obstáculos, donde es muy difícil, casi imposible, obrar el amor. No puedes amar a Dios y no puedes amar al prójimo con tus verdades. No puedes. Porque la palabra es la verdad. Y para amar al prójimo tienes que obrar esa palabra. Si no obras la palabra, no amas al prójimo, sino que vas a imponer al prójimo tu amor, tus verdades, tus ideas, que es lo que se hace en la práctica, la imposición. Eso se ve mucho cuando los papás educan a los hijos y cómo los educan imponiendo sus ideas. Es una mala educación, porque no hay que imponer, hay que dar la verdad, pero no imponerla. Hay que poner un camino para que se obre esa verdad, esa palabra de Dios, pero no imponer mi forma de entender cómo los hijos tienen que hacer oración o tienen que estudiar o tienen que hacer algo en la vida. Solo puedes amar obrando la palabra de Dios. No puedes amar obrando tus juicios, porque siempre vas a imponer tu amor propio al otro, tu forma de pensar. Por eso la vida espiritual no es nada fácil de practicarla, porque siempre está ahí nuestros amores propios. Y ponemos nuestro amor propio por encima del amor a Dios y del amor al prójimo. Y entonces siempre queremos imponer, imponer, imponer. Y Dios no impone nada. Dios muestra el camino, pero no impone nada a las almas. La vida que es Dios es luz. Y por tanto esa vida, esa luz va a moldear la inteligencia humana y la va a hacer caminar por caminos divinos, trazados solamente por el Espíritu de Dios, no por un plan humano. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los caminos del hombre vienen del razonamiento humano, sin el actuar de la fe. Para que la vida
que está en Dios, la vida que es Dios, sea luz, debes actuar en tu vida en la fe. Y solamente actúas en la fe no conociendo cosas, no porque sepas el catecismo, tienes fe. Actúas con fe cuando obras la palabra. Es que ahí está todo. Porque muchos leemos la palabra, la Sagrada Escritura, y después no la obramos. Vana es nuestra oración. Después obramos lo que pensamos. Lees la palabra y debes leerla en el Espíritu, no en tu razón. Y el Espíritu te da a entender la forma que debes obrar esa palabra, la forma de llevarla a la práctica, el Espíritu. Para coger el Espíritu tienes que salir de tus ideas, de tus razonamientos, de tus moldes, porque todos tenemos nuestros moldes ya hechos. Y cuesta dejar nuestros moldes racionales. Los caminos de Dios inician en la fe y continúan solamente en la fe, no en la mente del hombre. Y por eso, en la vida espiritual, el alma no sabe el camino. Si quieres saber el camino, ya estás metiendo tu mente. El camino lo pone Dios y no sabes cómo es el camino. No sabes lo que va a pasar mañana. Por eso hay que vivir el momento presente. Y no importar mañana, porque no sabes qué pasará mañana. Hay que vivir el ahora y dar ahora lo que Dios te pide en este momento presente. Y en el ahora tienes la gracia, debes colaborar con la gracia para hacer hoy la voluntad de Dios. Y mañana Dios dirá. No lo dice tu mente. Aquellos que planean sus vidas según sus razonamientos no van por los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios inician en la fe y continúan solamente en la fe. No se puede entender el camino y por tanto no se puede entender la vida, toda la vida, porque Dios tiene que darte la inteligencia de lo que es el sentido de tu vida día a día. No te lo da de una sentada. Cada día vas entendiendo qué es tu vida en Dios y qué Dios quiere de tu vida cada día. Pero lo vas entendiendo si no planeas tu futuro. Porque planear tu futuro ya es ponerte por encima de Dios y ponerte a ser juez de tu vida. Y eso también es un pecado de murmuración, porque ya no confías en los planes de Dios y no te gusta lo que Dios te va dando en la vida, porque quieres otras cosas. No te conformas con lo que Dios te da porque quieres otras cosas y persigues otras cosas y entonces murmuras contra Dios, aunque solamente sea interiormente. Me molesta, me quejo de Dios porque no me da esto o lo otro. No se puede medir el camino de Dios porque nace de la verdad que es Dios. Tú puedes medir tus caminos humanos porque están en tu mente humana, los ha trazado tu mente humana, pero los caminos de Dios no puedes medirlos porque nacen de una verdad
que solamente está en Dios, una verdad que está fuera de tu mente. Y para entender el camino de Dios tienes que salir de tu mente. Si no, no puedes entenderlo. No puedes bajarlo a tu forma de entender. Y ese camino de Dios solamente se recorre obrando esa verdad divina, esa palabra divina, siguiendo al Espíritu de la verdad, que lleva a la plenitud de una vida en donde solamente el amor gobierna y dirige todo el ser de la persona. El amor. Porque la palabra es la verdad y la palabra es el amor. La verdad trae el amor. La verdad es amor. Porque si para obrar la palabra tienes que obrarla en el amor. Y el amor es un espíritu que Dios te da al corazón y que te mueve a obrar la palabra. Muchos tienen una doctrina y siguen una doctrina, pero no aman, porque están en sus palabras humanas, están en sus quejas contra Dios, están juzgando todo con su mente. Muchos tienen una doctrina y doctrina verdadera, pero no aman. Vana es su religión, vana es su oración, vana es ese conocimiento que tienen de Dios. Vano, eso se ve hoy día en la iglesia. Muchos están lejos de la doctrina, pero cumplen con la palabra de Dios. Todo lo que hagáis a los más pequeños de los míos, es a mí que lo hacéis. Me disteis de comer, me disteis de beber, me visitasteis. Muchos no saben la doctrina, muchos no saben los dogmas, muchos tienen un cacao mental aquí en la cabeza, pero después obran la palabra, dan de comer a los pobres, visitan enfermos, obran la palabra, creen en la palabra y la obran. Y esas almas no pueden ser rechazadas por Dios, porque dieron de beber, dieron de comer, vistieron a Jesús por medio de los pobres. Y eso es obrar la palabra. Que muchos tienen un catecismo aquí en la cabeza, pero después no obran la palabra. Y si no obro la palabra, no amo. Si después en la práctica me encuentro un pobre por la calle y no le doy una limosna, no estoy obrando la palabra. Lo que salva es el amor, no es el conocimiento de una doctrina. Creer en el amor, obrar el amor, vivir el amor. La verdad es amor, no es un conjunto de ideas. La palabra Jesús es la verdad y Jesús no es un conjunto de ideas. Jesús es una persona divina. Jesús es para ser obrado, es para ser imitado, es para unirse a Él. Después de Jesús, de la palabra, viene un conocimiento teológico o filosófico, pero eso es otra cuestión que puede ayudar a la persona. La verdad es amor, no es un catecismo
que muchos tienen una doctrina y siguen unos dogmas, pero a la hora de la verdad no son capaces de dar a un pobre una limosna, lo juzgan. Y si juzgo al pobre, estoy en el pecado de murmuración o de lengua. Que la religión, para que no sea vana, hay que practicar la palabra de Dios, practicar la palabra, no practicar el catecismo como yo lo entiendo o el dogma como yo lo entiendo, la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. Porque si no se pone en práctica esa religión, esa oración, esa vida espiritual es vana y es digna de la ira del Señor, es digna del castigo y es digna de un purgatorio cuando te mueras. Dice el apóstol San Pablo en Efesios, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que la escuchan. Que sea así nuestras palabras, que nuestras palabras edifiquen al otro, que no le turben, que no desunan, que no lo juzguen, que edifiquen su vida, que le muestren el camino de la vida, del amor, de la verdad.